2.670 pasa a 2.300. ¿Dónde están los recortes? En todo lo que es tarea de formación, extensión, de apoyo del grado, beca, darle a los más débiles las posibilidades que permanezcan, ¿no es cierto?, que egresen o que no deserten. Pero eso es suficiente, esa condición necesaria y no suficiente. Y nosotros seguimos perdidos en eso, en lo administrativo. El Consejo Superior se ha transformado en un lugar donde solamente se discuten expedientes, concursos y tribunales de tesis. Y no se discuten los temas políticos. No se discute el grado. ¿El grado qué? Lo que vos le enseñás a la comunidad, porque la comunidad la paga. Eso, por ejemplo, tampoco entienden. No sé si vos sabés, si ustedes saben, y los invito a que la investiguen. En el año 74 se sancionó una ley, el Congreso sancionó una ley que estableció que toda bebida dulce que se compra en este país, ¿no?, que no sea alcohólica, el 0,06% del valor de esa bebida dulce, sea jugo, sea gaseosa, es para el sostén de las universidades nacionales. Es decir, nosotros cada vez que vamos al almacén y compramos una Coca-Cola, estamos poniendo plata para las universidades nacionales. Es decir, las pagamos. Sin embargo, somos los ausentes de ese debate. Y si bien las universidades nacionales son una gran potencia, son una cosa valiosísima, pero ¿saben qué? Atrasa. Estamos pegados. Tenemos carreras obsoletas. Tenemos enseñanza obsoleta. Seguimos prisioneros del positivismo disciplinario. Seguimos enseñando, discúlpeme doctor, una abogacía centrada solamente en la defensa de la propiedad privada. De acuerdo. Así es, de acuerdo. Seguimos enseñando contadores públicos que lo único que aprenden en esas cátedras que había que entrar con lanzallamas, quemarlas y hacer un debate, cerrar la Facultad de Ciencia Económica, hacer un debate donde por alguna vez, si podemos poner cátedras paralelas donde se enseñe economía keynesiana, solamente se enseña monetarismo. Hace 4 días estuvo Sturzenegger. ¿Quién lo llevó? El pope de la economía tucumana, que se llama Elías, para que diserte un tipo que es monocorde en su discurso. No hay un contador que egrese de la facultad que sepa quién fue Mariano Fragueiro. Lo más insólito de todo esto es que la Universidad Nacional de Tucumán no hubo una sola manifestación. Una sola voz disidente que le diga. Recortando la plata a la ciencia, a la técnica, a la investigación. Y lo que vos decías, además de recortar en la extensión, tiene otro fin más profundo. Es seguir haciendo la universidad esa isla separada del destino del pueblo donde la universidad crece. Cualquier lugar donde la universidad contribuye al desarrollo. Yo lo vi cuando estuve trabajando en ciencia y tecnología, cuando hablaba con tipos que venían de Europa, de otras partes. Los tipos te dan plata, te exigen que vos te vincules con un proyecto de desarrollo. Si vos conoces algo, aprendes algo, ¿a dónde lo estás aplicando? ¿Cuál es tu programa? ¿Cuál es tu proyecto? Vos vas y le decís a un tipo que sabe algo en la universidad, puedes transmitir el conocimiento ese y mira, yo tengo un horario acá, ¿cuándo querés que te lo transmita? Bueno, poner el horario y decir, no puedo, no tengo tiempo. Ahí le basta poner, publicarlo, mantener sus cargos, sacar la chapa, sacar la publicación. Después si eso se transmite, se conoce, digamos, forma parte del conocimiento universal. Yo te podría decir que no. Desde la ciencia argentina, científico y tecnológico muy bueno, pero ir a trabajar con el que lo necesita, todo lo que yo he aprendido, es olvidar. Yo te podría decir a los sucuban lo utilizan, por ejemplo, sí lo utilizan los grandes productores, por ejemplo, el grupo sojero, los mismos cañeros, las nuevas variedades de caña que se van desarrollando, resistentes, con mayores rendimientos, se la apropian los grandes cañeros. El pequeño sigue produciendo 800 kilos por surco, el otro ya está produciendo 2.500. Tienen gran productor, el pequeño, olvidar. No, pero además el problema también serio que tenemos es que somos productores de paper sin transferencia y aplicabilidad y utilidad social. Yo que soy evaluador de proyectos, están los altos de papeles que se escriben en el CONICET en Buenos Aires, hasta el techo, las carpetas con papeles. De eso, un 20% debe tener transferencia. Un 20% impacta como saber. No me refiero solamente a las ciencias
blandas de opinión o social. Me refiero sobre todo a la ciencia dura. Espera, ¿y por qué el recorte también? Y se lo ha dicho el evaluador que ha ido hace una semana. Porque la universidad tiene que ser una universidad que autogestione, que empiece a vender. No se vuelve... Cuando hacen esto quieren cobrar, quieren transformarlo en algo privado. Volvemos, digamos, a los 90. De cómo se apropia el ejemplo más, que es poco conocido. Ustedes saben que para entrar probablemente uno de los institutos científicos más importantes del mundo, que es el Centro Atómico de Bariloche, todos los años se hace una convocatoria donde se llama a los alumnos de mejores promedios de la ciencia, física, ingeniería, química, y se eligen, no sé, 20, 30, 40, 50 chicos, no sé cuántos son por año, de toda la Argentina, inclusive chicos de distintas partes de América Latina, tienen que pasar un examen muy riguroso, pero ese filtro le permite al balseiro elegir cada año esos 40 o 50. Sí, la masa crítica. Mejor es la masa crítica más importante, todos los años le elige el balseiro. Cuando se reciben, ¿quién filtra los mejores egresados? De Chile. De Chile tiene una de las empresas metalúrgicas más importantes del mundo. Saca todos sus profesionales, los mejores en tecnologías y desarrollo de nuevos materiales, física del sólido, cosas por el estilo, los filtra de los mejores egresados de ahí, pagados por el Estado argentino, y se los lleva a su empresa. Los saca de ahí y se los lleva. O sea, primero lo filtra el balseiro, algo se lleva el INVAP y el resto se lo lleva a ellos. Es que bueno, yo en realidad no quiero abundar demasiado, más bien como les decía, vengo a plantear junto con ustedes más preguntas que respuestas. Son las preguntas que uno se hace cotidianamente y vuelvo a repetir, últimamente me llama mucho, me alejé un poco de la investigación llamada así de los llamados sistemas educativos formales, porque ya he detectado que ahí está claro cómo son los circuitos de aprendizaje, qué es lo que se aprende, dónde están las crisis. Lo que me interesaba en este último tiempo es saber, por ejemplo, dónde se macera la conciencia de un pobre que piensa como rico, ¿no? Dónde se macera la conciencia, por ejemplo, generacionalmente, como decía Durkheim, ¿no? Y voy a tomar un europeo, aunque después me critiquen, como decía Durkheim en la función, ¿no es cierto?, de la sociología, ¿no? ¿Qué pasa que, por ejemplo, teniendo universidades como la que tenemos una clase media profundamente alienada, como decía Freire, extrañada de su medio, pero que está formada en universidades nacionales pagadas por el Estado y pagadas por el pueblo? ¿Qué pasa con eso? ¿No? Y todo eso se traduce en un piso que se rompió por una cuestión que también habrá que investigar, y es que hasta el año 92 el conservatismo argentino en elecciones, el máximo porcentaje que llegaba a tener, lo tuvo Menem en el 2002, era el 32%. En 12 años, preguntémonos, ¿qué pasó que dio un salto al 52%? Yo tengo una hipótesis. Es la llamada hipótesis del cuarto momento de la fase del golpe blanco, que es donde interviene todo lo que se llama la manipulación del sentido común a través de un sistemático proceso de manipulación de tu subjetividad a través de todo ese arco que se llama el arco mediático, ¿no? Donde ya no hay elecciones, o mejor dicho, las elecciones ya no miden la opinión del sufragio universal secreto, sino que hay un bombardeo sistemático de la población, de una población inerme, donde vos ya sabes que, por ejemplo, ese guarismo, más allá de lo que nosotros hemos estudiado, de las tradiciones, de ese compendio de cómo no hacer una elección, o mejor dicho, de ese compendio de cómo hacer para perder una elección, no, más allá de eso, hay toda una cuestión de manipulación de la subjetividad, pero ya no sobre el raciocinio, sino sobre aquello que se llama los instintos, lo primario, lo significante. Ya la persona no argumenta, no razona, simplemente se vuelve un sujeto. Esto es lo que se llama el nuevo positivismo, el nuevo condicionamiento reflejo,
donde a partir de un aparatito, a partir del sistema más mediático, se condicionan tus sensaciones, tus percepciones y tu sentido común, y eso no admite ningún tipo de explicación. Vos fijate, vos te sentás con alguien y le argumentás y le decís, mintió, todo lo que dijo que iba a hacer no lo hizo. El tipo te mira así y te dice, no, pero son corruptos. Ahora, lo más insólito, disculpame. Termino. Esa es una hipótesis que nosotros, por ejemplo, los educadores, nos tenemos que preguntar. ¿Por qué? Porque está más allá de los libros. Ya tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la cultura, donde participan las instituciones. Pero ¿cómo puede ser que aquellos que solamente se apropiaron del poder a través de los tiros y a través de golpear la puerta de los cuarteles, hoy, digamos, lo hacen desde el lugar más peligroso, que es el lugar de la supuesta legitimidad electoral? Entonces, algo ha pasado, hay algo que ha pasado ahí y que no nos puede, a nosotros no nos puede pasar por arriba como un refilón, como una cosa que no es. Todo lo contrario, hay algo ha pasado y nosotros tenemos la obligación de preguntarnos, ¿qué es esto del golpe de cuarta generación? Hay un compañero del partido, fundador del partido donde yo milité muchos años, que fue el Frente de Izquierda Popular, que se llama Jorge Weinstein, que tiene un artículo excepcional que yo les voy a mandar, que se llama precisamente el golpe de cuarta generación, o también llamado golpe blanco. Y tiene 4 fases. Y él dice que desde el año 2009, desde el campo, desde el conflicto con el campo, ¿no?, la propaganda mediática es sistematizada para manipular las conciencias. Pero no la conciencia argumentativa, la conciencia primaria, que es la conciencia del sentido común. Perdón, te quería señalar lo contradictorio que se acaba de crear la Cámara de Senadores del proyecto para poner como obligatorio el debate de los candidatos a presidente antes de que se haga la elección. Ahí hemos visto lo que es el debate entre Macri y Scioli. ¿Qué sentido tiene un debate de esa característica? Estamos viendo que Macri, 2 semanas antes, 3 semanas antes de asumir, había dicho no voy a devaluar, y el día que asumió devaluó un 50%. Todo mentira. Pero te digo, ¿para qué? Y ahora lo quieren hacer por ley. Entonces, digamos, es toda una especie de gran burla acerca de todo esto. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Hoy se habla de posverdad. Posverdad. ¿No? Lo que está más allá de la verdad. Todo eso en cuestiones del discurso de las ciencias sociales, ¿no? La posverdad. Ya la verdad. Claro, la verdad ya no existe en sí. El hecho objetivo no existe. Claro, existe simplemente la metaforización de eso, donde yo puedo, ¿no es cierto?, organizar las cosas como para que eso esté más allá de la verdad, más allá del hecho objetivo. ¿No? Entonces los semiólogos del primer mundo, que son maestros, todo eso, ya están hablando de la posverdad. ¿Te imaginas la cantidad de publicaciones que van a sacar revistas El internacionales? Gori Caro acaba de publicar en Clarín. El Gori Caro es un traidor suelo, ¿no? Eso que se refiere al enemigo, y él dice que el gobierno anterior es la posverdad, porque en realidad era una gran mentira. No confunda traidor con renegado. Con renegado. Hay una película experta en crisis, de la Sandra Bullock, donde cómo plantean que se pelearon a quién miente más para llegar al gobierno. Es buena esa película, que norteamericana vale la pena verla. Y lo que ha hecho Macri, ha mentido, que le prepararon la campaña, aparte de los medios, de mentir todo, pero descaradamente. Pero lo peor de todo es que siguen mintiendo y le siguen creyendo. Ayer han hecho firmas de nuevo con los empresarios de que no van a echar hasta marzo. Ayer no van a empezar a echar. Y han salido de la UIA a decirle que uno de los altos dirigentes de que no es una cosa. Pero ¿por qué lo hacen a eso? Porque esta mañana le contaba a Ramón, ahí en la mesa chica, el Parlamento en Tucumán, ¿qué estaba discutiendo? Que se cortó la avenida Sarmiento y se despelote Mayú. Y aumenta el 30% el impuesto inmobiliario. Tienen que dejar de joder. Perdónenme la expresión. ¿Para quién jugamos nosotros? ¿Para qué juegan los senadores nuestros y los diputados? 135.000 mangos se han aumentado la dieta. Entonces dejémonos de joder.
¿De qué estamos hablando? De ser vivo en bandeja. ¿Por qué el tipo este que ha ido de la SPU le ha quitado 400 millones de pesos a la Universidad de Tucumán? Porque hay un montón de tipos que dicen que son del lado nuestro, que dicen que juegan para nosotros, y por ejemplo, no voy a dar nombre, pero uno de los cargos más importantes cobraba un sueldo que no le correspondía. Y eso apareció. Ustedes saben que también nosotros, discúlpenme, ¿no?, los pocos académicos, estamos inundados de soretes. También tenemos que hacer una limpieza, porque si no le dejamos servido al enemigo, ¿no?, la pelota picando en el área, ojo con eso. Pero Daniel, esto que el grupo Tucumán le hizo una nota a Macri preguntando y reclamando las declaraciones del ministro, del fiscal Marijuana, denunciando a las universidades, recortes, todo lo demás. La nota tiene todo el sentido del grupo de gente que cuando vos la lees, digamos, como se dice por debajo del agua, diciéndole, hermano, hemos votado, no nos haga esto a nosotros. Ahí hay un montón de individuos como que diciendo que hemos votado y no esperábamos que nos responda de esta manera, cortándonos los fondos de la universidad. La universidad, como vos bien dijiste, tendría que comenzar a pensar que los tipos que te están recortando los fondos son los que egresaron de la Facultad de Ciencia Económica, que piensan que se gasta muy mal la plata. Entonces, empezar a pensar, como vos bien has dicho, digo, que si, ¿qué estamos haciendo en Ciencia Económica? ¿Qué estamos haciendo en Derecho? Porque ustedes son los que le dan la letra, le dan el fundamento, la teoría, la ideología y todo lo necesario para que estos tipos actúen de esa manera. Entonces, si ustedes no empiezan a discutir eso y creen que pueden tener universidades de tipo, después no se quejen porque vengan y nos apunten de esta manera. Sí. Nace de ellos. Sí, no, yo lo que me pregunto sobre el tema este del poder mediático es una pregunta que lo que pretende es problematizar el asunto, ¿no? Porque me parece que el poder mediático está en una relación directamente proporcional con el grado de indefensión del movimiento nacional. Sí. Es decir, no lo podemos transformar en una especie de gran hermano que gobierna la mente inexorablemente y no hay contra eso ningún antídoto. La prueba es Estados Unidos, pero Exactamente. Bueno, yo lo he citado lo de Trump. Trump es una prueba de que el sistema mediático no puede contra la corriente. No puede contra la corriente. Yo, digamos, sin desmerecer el poderío que tiene todo el sistema, a la carnaria mediática actual, digamos, ¿no? Pero siempre me acuerdo, está el ejemplo de Trump, que es reciente, y está el ejemplo de Perón, que ganó la elección en 46 con un solo diario a favor, y todo el sistema mediático en contra. Entonces, creo que la capacidad de penetración que tiene sobre la conciencia del sistema mediático, y también depende de la consistencia que tiene la identidad política de un pueblo, que no es la misma en cada momento. Digamos. Cuando la identidad política popular es fuerte, todo el bombardeo digamos, se revela inútil. No, yo estoy de acuerdo. Yo lo que estaba haciendo era simplemente plantear una hipótesis reflexiva respecto a qué ha ocurrido en este caso, respecto a un indicador que orillaba siempre históricamente del 30%, que era el voto conservador, y que de repente de un salto de 51%. Es una coyuntura. Estoy totalmente de acuerdo con vos, porque si no, no tendríamos que sentarnos a discutir esto. Sería un determinismo, un fatalismo imposible Es que eso es lo que transformar. yo me revelo con el hecho de que en lo otro lanza un mensaje de un horrible pesimismo, digamos, que nos coloca todo en la misma potencia. Bueno, entonces tenemos que aguantar en la... Pero además yo estoy seguro de que si nosotros, por ejemplo, recuperamos y aprendemos cosas que hemos cometido errores infantiles, muy elementales, que creo que sobre eso se ha montado la derrota. Por ejemplo, no establecer alianzas, no construir frente, no dividirlo al enemigo. No hemos tenido una política hacia el radicalismo. No hemos tenido una política en Capital Federal. Lo hemos mandado, cuando había que matarlo a Rodríguez Larreta, que estaba un punto abajo de Lustó, nos mandó a votar en blanco. Cuando teníamos que haber votado a Lustó, no importa, tapándonos la nariz, pero lo matamos a Larreta.
ya ve aquello mal que en Santa Fe, que hay en Capital, era inviable su candidatura. Y no hemos aprendido. No hemos aprendido esto que se llama hoy el Frente Ciudadano y en el 45 se llamó el Frente Nacional. De política divisionista y por eso, si solo no podemos, divididos menos. Y sin frente, menos. No nos da una política hacia el radicalismo. El radicalismo le ha puesto en toda la provincia a un partido inexistente, que es el macrismo, la base política, electoral, los cuadros, en Tucumán, por ejemplo, concretamente en Tucumán. Bueno, ahora, no sé, yo en realidad ya planteé lo que quería decir, me parece que sería bueno que en todo caso creo que todos tenemos ganas. Placer para mí, gran cosa. Bueno, te lo invito al doctor Ramón Bernal Herrera a acercarse, que lo acompaña para seguir bueno, el doctor Ramón Bernal Herrera lamentablemente no va a contar con la compañía de la Contadora Pública Nacional Ana Rosario, que no ha podido llegar, ha tenido percance. Y bueno, nos va a hablar sobre la nación, o sea, vamos a conversar con él acerca de la nación latinoamericana. Por favor, doctor. Bien. Yo voy a empezar con un ejemplo para conectarlo con lo que se acaba de decir. ¿Tiene el micrófono? No. Creo que se escucha bien. Más o menos. ¿No se escucha bien? A ver, también. Quería empezar con un ejemplo para enlazarlo con el tema que dio Daniel sobre de qué forma nuestras instituciones son instrumentos también del colonialismo. Por ejemplo, aquí hay abogados. En nuestras universidades nacionales se estudia Derecho Constitucional. Cuando yo me incorporé a la facultad, años 56, miren de viejo que soy, años 56, ya se había producido la llamada Revolución Libertadora, que cambió todos los planes de estudio de las universidades y que además derogó por bando militar la Constitución Nacional de 1949. Desde esa época, en las universidades nacionales, no se enseña la Constitución Nacional del 49. Ustedes van a pedir, por ejemplo, estudiar abogacía en la Universidad Católica, en la Universidad de Tucumán. Van a pedir, por ejemplo, piden el programa, si no han hecho todavía la materia de Derecho Constitucional. Van a ver que el Derecho Constitucional no está precisamente en la Constitución Nacional de 1940, que ha sido la única Constitución Nacional que han tenido los argentinos. El programa
de la Revolución Nacional de Perón, que quedó inconcluso por el golpe militar del 75, estaba condensada en la Constitución Nacional del 49. Desde su preámbulo, que decía sostener la cultura nacional, entre otras cosas, y además levantaba las tres banderas de la nacionalidad: independencia económica, soberanía política y justicia social. Pero además había en la Constitución Nacional del 49 todo un capítulo referente a lo que se debía enseñar en las universidades nacionales argentinas: la necesidad de recuperar la identidad de los argentinos. Eso es un ejemplo de hasta qué punto el sistema de dominación impuesto en el país, por ejemplo, ha penetrado de tal manera que nuestros abogados no conocen, salvo que se les ocurra estudiar en forma paralela la Constitución Nacional de 1949. Bueno, a mí se me había asignado en primer término el pensamiento nacional, pero después pasamos a la nación latinoamericana para hablar sobre entre otras cosas, de los fundamentos históricos, socioculturales, que en gran medida han sido expresados por Daniel. Y yo creo que así como en el ejemplo de la Constitución Nacional del 49, en muchas cosas, el sistema de dominación colonial que nos ha impuesto a través de la historia, porque nos enseña la historia con una perspectiva desde afuera, la historia, la cultura, la economía, ¿cierto?, hace que nosotros tengamos que, frente a todos el instrumento del coloniaje, tengamos que desarrollar también una instrumentación para combatir esa forma de penetración que hemos tenido constantemente. Es decir, que tenemos que desarrollar una concepción, lo que Fermín Chávez decía, una nueva epistemología o la ciencia del pensar periférico, traducido sencillamente en lo que decía Arturo Cabriche y en lo que decía Arturo Cabriche y además Manuel Ugarte con respecto a América Latina. Cabriche decía que tenemos que tener una visión nuestra de América Latina y del mundo desde nosotros, por nosotros y para nosotros. Manuel Ugarte decía Latinoamérica desde América Latina. Esa era la visión que teníamos que tener. Y bueno, en esto es importante que la idea de la nación latinoamericana, que todavía no está consolidada, no solo que no está consolidada, sino que los últimos hechos políticos, lo que pasa en Argentina y lo que pasa en el Brasil y cómo está siendo sometida Venezuela, acosada, el mismo lo demuestra, que tal vez hemos dado un paso atrás en todo esto. Y es necesario instrumentar los mecanismos, los engranajes de la resistencia, de una resistencia política, de una resistencia cultural. La idea de la formación, de la necesidad de la nación latinoamericana arranca ya con aquella frase famosa de Simón Rodríguez Maestro,
o inventamos o erramos. Había que desarrollar la originalidad de una concepción latinoamericana que nos permita desde Latinoamérica crear una especie de confederación de los Estados del Sur en contra de los Estados del Norte. Simón Bolívar le tomó la palabra y convocó en 1826 a su famoso congreso